Cosas paranormales, misterio y ocultismo. ¿Será mito o realidad? ¿Tú qué crees? Averígualo en compañía de nosotros, donde juntos encontraremos las respuestas. Claroscuro, un viaje a través de lo desconocido. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Pedrosa y como siempre estoy con mi compañero Rafael Cano en un episodio más de su podcast Claroscuro. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí listos para comenzar esta nueva edición. Y como siempre, esperemos un saludo a todo nuestro auditorio y esperemos sea de su agrado. Bien, Rafa. Ok. A ver, Rafa, hoy vamos a volver a la serie que teníamos y que dejamos buen tiempo de hablar Así es. sobre los asesinos en serie. Exacto. Entonces, a ver, el otro día me contaste una historia bastante interesante y pues ahora quiero que se las cuentes aquí a todo nuestro auditorio. Sí, como dices, pues vamos a continuar con esta línea de temas de asesinos seriales que pues no dejan de impactar, ¿no? El cómo la forma de pensar de cada uno Uh-huh. son diferentes, la forma de actuar también, y pues nos vamos llevando cada sorpresa conforme vamos conociendo cada uno de ellos. Y ahora nos vamos a ir hasta Inglaterra, a Londres, Inglaterra. Entonces vamos a hablar Ok. sobre George Mark. Perdón, es que George Mark, sí. ¿verdad? George Mark. Ahí disculpen mi Ok, inglés perfecto. británico, pero no quiero apantallar. No, ¿para qué? George Mark. Ante todo la humildad. Exacto, sobre todo. Eso que por delante siempre. Pues vamos a hablar de este personaje. ¿Te suena? ¿Has escuchado algo de él? No, la verdad, hasta que tú me contaste supe de él. Pues sí, fíjense que es algo pues también prácticamente nuevo también para mis oídos, porque fue un descubrimiento lo que llevó a hablar y a dar a conocer el significado y el nombre de esta persona. Estamos hablando que él existió en 1834. Fue una persona, un hombre rico de la aristocracia y pues vaya, se convirtió en el asesino serial de Londres. Uno de los tantos. Entonces, pues que vaya, a lo mejor no tuvo fama en su momento, no fue alguien tan importante, hasta que, como les comentaba, pues hubo un descubrimiento, ¿no? Que sacó a flote el nombre de esta persona y que ya se los iremos platicando más adelante, a ver qué les parece. Él era de la Casa del Parlamento, allá en Londres, que de apariencia muy fina, noble y completamente experimentado, ¿no? Una persona pues de una posición económica muy alta, de la gran sociedad, y pues quién va a sospechar de una persona así, ¿no? A lo mejor ahora a lo que hemos visto, pues sí, ya no, el perfil de los asesinos seriales puede ser tanto una persona pues muy humilde, de pobreza extrema, hasta un cabrón de gran personalidad, ¿no? De adinerado y pues bueno, no es exclusivo de un sector, el ser un asesino serial. Entonces, se dice que entre 1834 y 1855 decapitó a 521 personas. Un madral de gente, 521 personas. Pues estamos entrando entre asesinos seriales de los pues de mayor cantidad de asesinatos en existencia, Sí. ¿no? No, pues que la única que había escuchado era hasta a la marquesa, ¿cómo se llama? A la condesa de la muerte, ¿cómo se llamaba? Ajá, sí, Era la única que, sí que lleva, ¿cuántos? Como más de 300, ¿no? Asesinatos, y este más de 500 ajá, está. sí hay al ojo de buen cubero, sí tenía pero un montón de mujeres que mataba a las jóvenes nobles, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, Hey. y fíjate, pero no, este cabrón se voló la barda, estamos hablando de 521 personas. Entonces, pues bueno, algo impresionante de este señor que a pesar de haber tenido tantas muertes
encima de él, jamás tocó la cárcel, ¿sí? O sea, vivió a sus anchas, hizo lo que le dio su rechingada gana y salió completamente limpio, limpio. Como muchos presidentes. Exactamente, sí, sin nombrar algunos para no quemarlos a los pobrecitos, pero pues exactamente, siguen viviendo de sus loqueras y de sus riquezas. Entonces, en el año en el 2008, pues les contaba que era algo reciente. Sí. Un historiador londinense encontró en el sótano de una casa museo. O sea, imagínate, un lugar que también era concurrido, porque sabemos que allá pues asisten más a los museos que aquí. Entonces, siempre hay mucha circulación de gente. Se encontraron con este espectáculo aterrador, ¿no? Encontraron las 521 cabezas de humanos conservadas en vasijas de vidrio, con el nombre y la fecha de la persona a quien mató y con un sello que decía que era propiedad de George Mark. De ahí es que pues se sabe que esta persona pues fue, vaya, el autor de esta joya, de esta exhibición, ¿no? De esta colección de cabezas. Entonces, o sea, pinche lo que era de la gente, o sea, todavía marcarlas con tu nombre, ¿sí? Pero pues bueno, sabemos que en los otros, no lo han hecho otros, ¿verdad? Que yo recuerde, al menos de los que hemos hablado, no, pues tratan de no dar ningún tipo de pista pues, o seña de que fueron ellos, pero este güey se dio el lujo de ponerle su nombre a cada una de las cabezas con una plaquita. La investigación duró 3 meses y el informe del historiador y del investigador, porque hubo una persona que lo venía, digamos, rastreando, venía siguiendo los pasos de George Mark, que era John Paul, investigador. Siguió durante muchos años su rastro, al cual pues se creía que era solamente una leyenda, ¿no? O sea, no había realmente nada documentado de esta persona, mucho menos por esos actos, pero contaba solamente con el diario de George Mark, y de ahí se desprende su interés, su curiosidad por saber más sobre este hombre y comienza con esa investigación, ¿no? Con el estar siguiendo sus pasos. O sea, una persona, pero ya en tiempo después, ¿no? Sí, ya tiempo después. O sea, no fue contemporáneo de él. Sí, no. O sea, él se basó en esa leyenda, sí, en esa historia o mitos que se escuchaban allá en Londres, y pues se dio a la tarea de, por algo no se ha dicho todavía cómo comenzó a obtener la información, y se da a la tarea de comenzar a investigar a esta persona, ¿no? Fue cuando descubrió que pues era una persona de la aristocracia y que era una persona pues muy muy preparada, etcétera, etcétera. Entonces, ya con relación a la leyenda que se comenzó a dar, comienza a buscar, a encontrar, imagino, cierta relación entre ambas, y es cuando se despierta más su interés por saber más de él, ¿no? Entonces, les decía que duró 3 meses su investigación, para dar el informe, el informe duró 3 meses en salir, donde el informe decía, se los voy a leer, que en 1843 George Mark se integró a una secta satánica llamada Millennium, fundada 10 años antes en Estados Unidos. Entre sus creencias estaban que Cristo venía, pero un hombre sabio, o sea, vendría como un hombre sabio y sería encargado de separar 140,000 cabezas para que gobernaran con él en su venida, ¿sí? El hombre sabio tomaría y conservaría sus cabezas hasta que llegara Cristo y diera nuevos cuerpos para que estuvieran en su reinado
puros de Oh, corazón y de alma. O sea, pinche loquerota trae este güey. O sea, sí. ese fue el motivo por el cual estuvo decapitando. O sea, digamos que también no concluyó su meta o pues su misión, porque su misión era de 144,000 cuerpos decapitados. Sí, y nada Ajá. más se chutó 40, ¿cuántos dijimos? 521. 528, no, pues se quedó cortito. Sí, Si francamente, no hubiera acabado se quedó cortito con el güey. con Londres, con la población de Londres a lo mejor de ese Sí, que tiempo. para ese entonces, sí, no, pues era muchísima la cantidad de personas. Estaría bien saber cuánta era la población, como dices, en ese entonces, para ver si sería un cuarto o un tercio de la población. Entonces, No, pero es que el número de 1144, eso está en la Biblia. Ese es el... eh, bueno, ya después mejor, para no arruinar el tema, mejor hablamos después ajá, del número ese de los 1100, del 1144. ajá, Pero bueno, síguele, Rafa. Perdón por interrumpirte, pero sí se me vino a la mente esto que hace mucho que no. Ese recuerdo que tenía. ajá. Sí, bueno, George murió en 1855 por la epidemia llamada la peste, sí, a los treinta y Ujú. seis años. O sea, no mames, 36 años. Imagínate cuántos monos no se echaba por día. No. eh, De hecho, ahí te va el dato. Cada domingo, este güey iba a misa y escogía a alguien y le decía, Dios quiere bendecir a ti, ¿sí? O sea, no mames, no, gracias. o sea, Dios le hablaba y le decía que los que quería bendecir a la próxima víctima, ¿sí? Le invitaba a beber algo, Ajá. los llevaba al sótano y los ponía inconscientes para después colocarlos en la guillotina y les cortaba la cabeza, ¿sí? O sea, ¿Qué vaya. les decía? Te invito a mi sótano que es mi colección de cabezas. Pero bueno, les decía que Dios les tenía los quería bendecir. Podríamos pensar, no, o sea, no, ¿a quién cae tan fácilmente o cómo vas con esos argumentos a seguir a un pinche extraño a Ajá. su sótano, ya acá No, medio pero entrador? si alguien respetado, a lo mejor era algo que, ay, mira, me invitó a su casa, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Perdón. Sí, porque pues ahora sí que se aprovechaba de, de su porte, de su imagen, de la Ajá. importancia que tenía dentro de la aristocracia y pues una persona pues noble o humilde o de otro nivel, pues cómo se iba a negar, ¿sí? ¿No? Pues a que una persona de este tipo te aceptara o te hiciera una invitación, cosa que no era muy común y pues bueno, pues era Ujú. tentador, sí, pues sí, era la forma. Entonces, esto lo hacía cada domingo durante 5 años, güey. 5 años, todos los domingos iba a misa y se ejecutaba un cristiano. Muy cumplido en ir a misa. Exacto. Entonces, imagínate. El, a pesar de que pues se hablaba de las desapariciones, nadie jamás sospechó de este güey, de este asesino. Y se cuenta el, de que otros fueron ajusticiados por, por las desapariciones en lugar de él, ¿sí? Como que Ujú. ahora sí buscaron chivos expiatorios, pues imagínate tantas muertes, Sí. y no poder resolver, pues agarraban al pobre pagano y vámonos, tú vas a pagar por todos estos. Sí. El, y se desconoce hasta la fecha el paradero de los cuerpos. Y eso está todavía más cabrón, fíjate, o sea, tantos años y no, ¿dónde cómo los pudo desaparecer sin levantar sospecha? O Ujú. sea, para no encontrar nada, sí, por sí, o sea, tantos años, tanto tiempo para no saber y creer que es una leyenda y después encontrar esta colección de cabezas en un sótano. O sea, no me imagino si realmente nada más haya sido él o habrá gente de poder también involucradas que pues a lo mejor
callaste el silencio con algunas riquezas, ¿no? Como Sí. pues suele pasar. No digo dónde, Oye, pero suele pasar. no, Cuenta la no leyenda que así sabemos. sucede. Oye, Rafa, a ver, pero en qué fecha murió él? Él murió a los 36 años en 1855. Ah, ok, Sí, fue perfecto. víctima de, Sí, de la famosa peste, que pues gracias bueno, a fue Dios. una pandemia, pero pues sí conocida como la peste. Ujú, Podría ok, ser que con los muertos de esa este, pandemia se pudieran estar metiendo a fosas comunes, ¿no crees? Los cuerpos, ajá, y entre ellos se pudo haber justificado la pérdida de los demás cuerpos. O sea, a lo pues mejor excavas y te sí, encuentras, pues no los vas a tomar como víctimas del asesinato, sino que pues una fosa más alguien de... que se le murió se le perdió la cabeza en el trayecto. Exactamente podría ser. Sí. Bueno, Oye, Rafa, sí, pues estaba viendo lo de Jack el Destripador ajá, y bueno, no son de la época, y dije, a lo mejor es de la misma época de Jack el Destripador, pero no, lo de Jack el, bueno, sí son de la misma época, pero pues Jack el Destripador pues fue en 1888 cuando mató a las 5 prostitutas. ajá. Y fíjate que sí, porque si estamos hablando de... A ver, él murió, ¿en qué te dije? En el 1855. Ajá, Y ya que el Destripador fue en el 88, entre el 88, ajá. 3 años después. No, Ay, a ver, espérame. no, 30, más de 33 años Cierto, después. 30 años después. Del 55 Ujú. al 88. Sí, sí, tienes razón, 30 años, 30. Sí, Ey, porque mira, pues es muy interesante. Si quieres aprovechar, si hablamos algo de la historia de Jack el Destripador o lo dejamos no, pues vamos para un comentando, capítulo ¿no? completo. No sé cómo vamos en tiempo, déjame checar. Yo creo que sí, sí nos da tiempo de comentar también de Yaku. Ya estamos por Sí, aquellos porque estamos lugares. hablando sí, estamos por acá por Inglaterra y pues yo creo que es buen momento para hablar sobre Jack el Destripador, el asesino de Whitechapel, Ajá, que pues fue otro de los asesinos en serie que también, al igual como me dices, de George Mark, no fue nunca encontrado. exacto. Eh, el 1988, pues mató a 5 prostitutas y las violó y les metió cosas ahí. Ajá. Este, incluso la única, la que de las primeras que sobrevivió, murió de infección en la sangre porque le dejó una daga allá adentro. Ahora, Entonces, pues bueno, es que hablar de Jack del Destripador es hablar de una época de Inglaterra en la cual Inglaterra estaba, pues, ¿cómo te puedo explicar? Pues había mucho degenere, había sí, mucho había, prostitución. exacto, era en la parte este de Londres, ¿no? Ujú, Según está el dato, y era en la época victoriana. ujú. Pues sí, como tú dices, una zona muy complicada, como que la zona roja, ¿no? La zona acá de Sí, el foco ajá, rojo de Londres, donde ujú, estaba, bueno, pues se sabe que sus víctimas fueron prostitutas. Entonces estamos hablando de una zona de pues de mala muerte, vaya, que, que donde predominaba pues los borrachos, las prostitutas, pues no digo gente loca porque pues a lo mejor todavía no se pachequeaban con nada, ¿verdad? No sé, ujú. no sé de eso, No, sí, pero sí. no era tan común. Entonces, y que, pues sí, como dices, era un punto pues complicado, ¿no? Ujú. Muy inmoral, dirían en ese entonces, que era algo muy, pues que sería muy castigado todavía, un lugar Sí, de pecado. sí, sí, y más, bueno, es que había 1200, había, imagínate, ah, había 62 burdeles nomás y 1200 prostitutas en Whitechapel. Chingue no, todo un... Y aparte de ser, era una zona, pues una zona baja era. Y luego también ahí había mucha delincuencia, había racismo, o sea,
un lugar así, era un gueto, se puede decir. O sea, que ahí caía de todo, cabrón. Ujú. Entonces, pues ahí te das la idea, te pones a pensar de por qué surgió ahí Jack el Destripador, si fue algo que desencadenó cuando creció todo esto ahí, algo que lo desencadenó, que lo obligó a hacer eso, pero nomás mató a 5 personas y después ya no se supo nada de él. Ajá. Bueno, se dice que se fue para Estados Unidos, uno de los sospechosos pues se fue a vivir a Estados Unidos y vivió allá muy a gusto, un doctor, porque también se decía que tenía conocimientos de doctor, de cirujano, De cirugía, ajá. o de de O que era un carnicero. carnicero, eran Ey, los posibles o principales sospechosos, ¿no? Por el tipo, creo que era muy ajá, exacto en sus cortes. en sus cortes yo creo. Ajá, sí, para determinar que era, o una de dos, reduces a toda la población en carniceros y médicos. Cirujanos, vaya, o Ujú, sea, cirujanos, porque pues también no cualquier médico. Pero, sí, ¿sabes qué? y Ajá, dime. no, dime. Te iba a preguntar que, o sea, me sorprende, y no sé si esto mismo se lo pregunte el auditorio que nos está escuchando, comparando con con George, con George Mark, o sea, la cantidad de muertos, o sea, George Mark estaría ahorita encabezando el pinche top 10 de los asesinos seriales, pero Ujú, Jack nada más con cinco con personas 5. y que eran prostitutas, que también hay que ver que para ese entonces no era tan importante, vaya, sí, o sea, para las costumbres y las ideas, que también eran personas muy clasistas, hasta donde ha leído uno, no tenían tanta importancia pues unas prostitutas, ¿no? Que a fin de cuentas era como, pues qué Ujú, bueno que se está limpiando el lugar. Pero agarra esa sí, fama, agarra esa fuerza tan enorme, que, o sea, ¿dónde no han escuchado de Jack el Destripador, no? ujú, O sea, se ha hecho ya un sí. personaje hasta de historietas, de cuentos, hasta para niños, o sea, en qué se basó Sí, la fuerza. ¿O tú crees que haya sido parte de un plan pues no sé, un del complot, como gobierno, o dijera. de que tenga Sí, unos intereses escondidos por ahí? ujú, sí, mira, puede ser. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a explicar, bueno, por qué fue tan sonado. Fue por el tipo de asesinatos, de que simplemente, creo que fue su segunda víctima, Annie Chapman, Ajá. de ella le abrieron el estómago y le sacaron el útero. O sea, Qué mamón. le rajó la garganta. Aja. Al igual que a la primera. La primera fue Marianne Nichols. A ella le abrieron la garganta y el abdomen también se lo abrieron. Ajá. Pero con Annie Chapman, pues fue un poco más porque le abrió y le sacó el útero. Le extirpó el útero. Ujú. Y pues la gente que vio, dice que vio a Annie Chapman que salió con un hombre de cabello oscuro con apariencia de caballero. Ajá. De caballero. Entonces, bueno, ahí van dos. Las otras fueron Elizabeth Stride y Catherine Edwin, que ocurrieron la madrugada del domingo. El primero fue descubierto en, bueno, un lugar que se llama Dunfield Yard y tenía cortes en el lado izquierdo del cuello. O sea, es que sabía dónde cortar. Yo me acuerdo mucho de una película que se llama Pandillas de Nueva York. Ah, sí, sí, sí. Que el carnicero era el que rifaba, él era el jefe de toda la banda principal de ahí de los 5 puntos. Ajá. Y cuando le está enseñando a Leonardo DiCaprio con un puerco, le dice: mira, tú cortas aquí, cortas a los riñones, cortas en la entrepierna para que se desangre. O sea, los carniceros tenían Ese ese conocimiento, conocimiento, ¿no? ¿sí? Para asesinar. Por eso era, pues, el líder, yo creo, él, porque sabía cómo matar a la gente. Ajá. Entonces, estas dos murieron así, perdón, del cuello a la carótida. Ajá. Y pues como que no había un modus operandi, porque las primeras fue garganta y abdomen, y a la segunda le estripó el útero, a la tercera y a la cuarta fue directamente a la carótida,
o sea, al cuello, a cortar la carótida y no le perforó el estómago como a las otras. Entonces, como se dice que también, pues que, ¿cómo te puedo explicar? No fueron los mismos, o sea, no fue el mismo. Fueron diferentes tipos de cortes con todas, ninguno se repitió. No, nomás 2 se repitieron. 2 y 2, como si hubieran sido 2. Ajá. Y los primeros asesinatos que no se sabe, porque la mujer que le metieron una como daga en la vagina, Sí. Pues ella vivió, se murió de la infección, pero ella dijo que eran unos adolescentes. Entonces ahí pues y pasó en la misma fecha. Por eso los primeros 2 asesinatos, la de que le metió la daga, no me acuerdo bien cómo se llamaban. A ellos no se le atribuye a aquel desemplado porque ahí la mujer dijo que eran un grupo de adolescentes. Ajá. Entonces, pues sí hay algunas cosas como que no cuadran. Como que no checan. Y por ejemplo, los de estos, uno de los culpables, pues apareció muerto después de que pasó todo, 5 días después, apareció muerto flotando en el Támesis. Entonces ahí es donde te pones a pensar que no sé si fue un complot y después se deshicieron de los asesinos, porque esta persona se sospechaba de él porque era hijo de un afamado cirujano. Ajá. Pero hay otras historias incluso donde todo fue un complot masón para proteger al príncipe. Ajá. Al parecer, el príncipe se enamoró de una prostituta. Ajá. Y salió embarazada esa prostituta y el príncipe la protegía. Al príncipe le pegó sífilis. Y ya ves cómo la realeza lo sacaron y lo metieron a un manicomio, lo metieron. Sí, güey. Y quisieron borrar cualquier rastro de lo que pudo haber pasado. Cualquier rastro de lo que pudo haber pasado. Perdón, Fer, estamos hablando de, porque se dice que se identificaron a 100 posibles sospechosos. Inclusive, pues se sospechaba del nieto de la reina Victoria. ¿Estamos hablando de la misma persona? Sí, yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. Bueno, no sé si de esa época sea la reina Victoria o haya sido el hijo. Pero bueno, eso pues hay que investigarlo. Pero se dice que entre los mismos masones protegieron a la corona, se puede decir. Ajá. Y entre ellos hicieron como un complot para matar a esas prostitutas que sabían quién era el esposo, se puede decir, de la prostituta esta que estaba embarazada. Va. Ajá. Entonces, pues allá no se supo más. O sea, no sé si mataron a la prostituta, si no la mataron. Allá no se supo. Ahí eso quedó, se puede decir, enterrado. Ajá. Sería bueno hacer una investigación. Pero, pues las circunstancias en la que pasó todo te da a entender así muchas cosas, como que no fue un solo hombre, como que fueron chivos expiatorios. Es bastante interesante la historia. O sea, yo aquí a todos, pues, que se informen y vean y tomen sus opiniones y hagan sus deducciones. Sí, porque pues entonces ya que el destripador podría ser una sola persona, podría ser muchos. ¿Sí? O sea, así es. Como quien dice, nada más por darle nombre a ese evento. Porque pues también podría ser, no sé, se me ocurre, a lo mejor si se había convertido en un foco rojo esa zona y era muy difícil de controlarla, o ya se les estaba saliendo vaya de ese control, pues ¿qué es lo que haces, no? Pues generas un caos o algo también, así para que pues se calmen las aguas. Porque imagínate, si se comienza, claro, con la mentalidad de esa época, hay un asesino que anda, vaya, eliminando prostitutas y va a ir por más malvivientes, por decirlo de alguna manera, por los borrachos, la gente que anda ebria en la calle, los que andan, los indigentes, X, bla, bla, y vas a ir por la zona, pues ¿qué haces? Se va a encerrar todo el mundo a su casa, ¿sí? ¿No? Ya como no va a frecuentar tanto los lugares. Como hablamos en el capítulo de la Castañeda, ajá, de que la Castañeda fue también así
un lugar para encerrar a la gente indeseada, se puede decir, de ese tiempo. Exacto. Sí, no necesariamente tenías que estar enfermo o tener algún padecimiento, sino que ya simplemente te querías deshacer del pinche vecino ruidoso y lo retacas, ¿no? Lo denuncias y lo Ajá. retacas ahí. No, vayas, qué manchado. Entonces, Y bueno, sí, dime. no, más sigue tú, Rafa. Entonces, bueno, me hace pensar eso, ¿no? Que puede ser a lo mejor también el medio o el vehículo para poder generar miedo o plantar el miedo en la gente para controlar esa zona, ¿no? Entonces ya Ujú. justificas de alguna manera la presencia de policías o de la fuerza policíaca en esa zona para Ujú. resguardar supuestamente el orden y cuidar a la gente que anda ahí, ¿no? O sea, con ese disfraz de que vas a protegerlos, ¿sí? Ujú. Para cuidarlos de ese asesino serial que, pues sí, consideraríamos, pues sí, como asesino serial, ¿no? Porque sería que a Ujú. Sí, partir de cuántas personas o de cuántas muertes te gustaría. no sé. Porque, Eso sí, no sé, es una buena pregunta. Si alguien sí, del público lo sabe, sí, a partir de que nos cuántas lo haga muertes, saber. ¿no? Ya es considerado serial. Porque pues sí, hay que checar ese dato. A ver, ¿para Y qué bueno, nos se cuentas? dice que la tercera víctima, Elizabeth Stride, Ajá, a la que le cortaron la carótida, se dicen que a lo mejor lo interrumpieron antes de que le cortara el abdomen. ajá. O que le hiciera, por eso no se cree que haya sido. Como que después la policía dijo, no, es que sí fue Jack el Destripador, pero a lo mejor fue interrumpido. O sea, como que quisieron, o sea, desviar No lo dejaron la terminar, atención. podría ser. No, exactamente, pero como que la policía ahí como que le seguían echando la culpa a un solo hombre. Ajá, Y bueno, hay también los que pidieron con quién se fueron las prostitutas. Unos dicen que era el de pelo negro, las primeras dos. Esta Chapman, que era de pelo negro, y Elizabeth Stride, que ajá, fue un hombre de pelo rubio. Entonces ahí hay pues dos personas. Y en unas dicen que el primero vestía como caballero y el otro que vestía de una forma andrajosa. ajá. Entonces ahí todos tenían como su propia, Su propia versión, ¿no? su propia historia. Ajá. Y después de que encontraron a Elizabeth Stride, encontraron a esta Catherine Edwin. A ella pues igual, le cortaron la garganta y el abdomen y aparte le quitaron un riñón. Le quitaron el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Ajá. Entonces, y si te pones a pensar, también en esos tiempos se acostumbraba mucho que la medicina en esos tiempos creció bastante por todo lo que se hacía sobre los cadáveres frescos, todas las Ey, investigaciones. O sea, todas las escuelas de medicina necesitaban cadáveres frescos para frescos, estar exacto. abriéndolos. Entonces, hasta se pudo haber tratado de alguien que cazaba ese tipo de mujeres para llevar órganos para estudiar. Hasta pudo haber sido eso. Sí, tienes razón, Porque, tienes razón. porque hay un mito, ya lo platicamos en uno de los programas, no me acuerdo cuál fue, de que unos hombres llegaron a Estados Unidos, no llevaban dinero, y vieron la forma de que los doctores pagaban por cuerpos. Ah, Y esos empezaron a matar gente. sí, fue en el programa de Holmes. Ajá, Jore, algo así, ¿verdad? Ajá. Jore, algo así. Ey. Y pudo haber sido también algo así, porque también extirpar partes del cuerpo, pero también se cree lo del cirujano, de que a lo mejor, no sé, a lo mejor los vendían, Exacto. no sé, o sea, hay tantas cosas. Pero fíjate, ahorita que estás comentando eso, bueno, la historia popular, o sea, y Ujú, uno se lo imagina que, bueno, los están matando en la calle. O sea, entonces, ujú, realmente los asesinatos, ¿dónde se dieron? Porque para poder hacer una cirugía o hacer cortes de esa magnitud, o ujú. sea, los asesinatos fueron a pie de calle, porque si no, pues estaríamos Sí, hablando también de secuestrarlos, llevarlos y destriparlos en otro lugar, ¿no?
Pero imagínate, o sea, para darse el tiempo, porque no es nomás llega, córtale móchale el brazo y tráetelo. O sea, las partes que estás mencionando, que mencionaste, perdón, que fueron cortadas, no es nada más llega, corta y vete. Ujú, Sí, o así sea, es es. algo Solo minucioso que y llega a su tiempo. no, pero es que hubo unos en la calle. Ajá. Entonces, porque eran muy diestro para hacer las cosas. ¿Cuánto tiempo habrá tardado? Porque a fin de cuentas, digo, para hacer esos cortes, yo quiero pensar que pues sí lleva su tiempo, ¿no? O sea, y Ujú. considerando que es un crimen, bueno, no lo va a hacer también en el tiempo que te lleva hacerlo dentro de un anfiteatro o de hacerlo dentro de un Yo área creo que sí las acondicionada para secuestraba. eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí se las llevaba a algún cuarto, algún hotel y ahí hacía esas cosas y después las Y tiraba. luego los regresaba y Porque, los tiraba en la calle. ajá, sí, porque Annie Chapman apareció días después. Mm, Días después, cerca de la entrada de un patio de la calle Hambury. ajá. La última que se llama Mary Jane Kelly apareció también en un apartamento. Edoms, esta Catherine Edoms, a la que le estirpó el riñón y una parte del útero, Ajá. fue en la entrada de un edificio de apartamentos. Ah, muy bien. Entonces secuestraba, los llevaba, hacía Ujú. su chamba y ya Y después lo regresó. sacaba. Ajá. Y ya los tiraba para que apareciera como un asesinato reciente. Sí, Ajá. como el momento. Y también Ujú. lo hicieron como persecución de brujas porque en ese lugar no querían a los judíos. Y Ah, apuntaron, los crímenes apuntaron a varios judíos. ajá. Este, O sea, Se encontraron, por ejemplo, unas prendas de un judío de ahí y dijeron que él había sido. porque bueno, suena algo, o sea, completamente bien planeado, bien, Ujú, o sea, no, sí, es que no suena como si fuera para una acción de una sola persona. O sea, sabemos que los asesinos seriales de los que hemos hablado y de los que nos falta más por conocer, pues tienen una pinche mente brillante, ¿no? O sea, también tienen ujú. unas capacidades bien cabronas para poder realizar todo esto. Pero esto como que sí nos suena que sea acto de uno solo. O sea, sí pudo haber sido entonces varias personas que hayan estado involucradas para poderlo realizar. O Y sea, mira, el mantel que traía esta Catherine Edo fue encontrado ensangrentado ajá. ah, en un edificio de apartamentos con un graffiti en la pared. O sea, todavía escribieron un graffiti encima de donde dejaron esa prenda tirada para implicar a un judío. Ujú. Entonces, ahí también, o sea, ahí ves que, pues como que había una cacería de brujas, se puede decir, porque no sabían si el graffiti ese había sido hecho por el asesino o por otra persona. Fíjate, ahora me viene otra pregunta a la cabeza. O sea, todo esto, ¿cuál fue el resultado? O sea, ¿cuál fue realmente habrá sido la finalidad de los asesinatos? Si, una de dos, o llevar el control de esa zona, de ese foco rojo, de esa zona roja. Lo que tú Ujú, dices ahora de perjudicar o de señalar a algunos de personas de profesión, perdón, que son judíos ujú. o, o ajuste de cuentas o, o la venta de órganos, o sea, realmente No, cuál fue. es que no se sabe. Por eso Sí, dicen es que parte de la incógnita. al que encontraron flotando en el río, Ajá, pudo haber sido él, porque a raíz de ahí se acabaron los asesinatos. ajá. Entonces yo digo que él fue el chivo expiatorio a lo mejor. Sí, porque pudo haber sido también el, el pretexto pues sí, el borrego o el chivo expiatorio, como tú dices, para ponerle ya un final a la historia, ¿no? Pero pues realmente Y, para y algo que justificar la el que ya no hubiera policía, más asesinatos. algo que los investigadores ya más modernos se dieron cuenta, es que cada vez iban siendo más feroces los asesinatos. Excepto la de Eddowes, porque dicen que al parecer los interrumpió, porque todavía falta el último.
El último era Mary Jane Kelly. Ajá. Ella fue encontrado en su recámara. Tenía el corte que iba de la garganta hasta la espina dorsal. Le extrajeron los órganos abdominales y el corazón. O sea, cada vez iba a más. Se empezó con una garganta y picarle el abdomen. Ajá. La siguiente, la carótida. Y con la única que no fue la que dicen que interrumpió. Pero cada vez iban a peores cosas. Que fue la que se murió por la infección de la daga, ¿no? Sí, pero ese todavía no se le, ese no, en sí ese no se le atribuye. Pero pasó en la misma época. Ajá. O sea, pasó en el mismo tiempo. Exacto, porque Pasó en el mismo tiempo. sí, porque también esa es otra, o sea, como la que murió en su casa. Porque bueno, uno cuando se traslada o cuando escuchas hablar de Jack el Destripador, uno se imagina que es nada más esa cierta zona, esas calles de la zona roja de Londres, pero ya estamos hablando de que es en la recámara de una persona, o sea, a lo mejor hay que ver qué distancias hay de... No, es el mismo lugar, es Whitechapel, es el mismo barrio. en el mismo barrio, perfecto. Y es el mismo modus operandi en los días últimos del mes por la noche. O sea que... Los fines de semana por la noche de los días últimos del mes. Perfecto, eso era lo que lo relacionaba a ser al mismo asesino. Ajá. Sí, porque pudo haber sido a lo mejor coincidencia de que hayan matado a otra persona, pero bueno, sí había un patrón a seguir entonces. Sí, porque mira, las primeras que eran Nichols fueron, tenía todos los órganos. Ajá. La siguiente, Chapman y Eddowes les extrajeron el útero. Uh-huh. Y Kelly, pues es así con Kelly, sí como que se manchó porque le mutiló el rostro, es así. Eso sí se pasó ahí de lanza. Ajá. Que es como dices también, o sea, ya iba incrementando el tipo de... O sea, iba siendo cada vez más violento. Sí, y por ejemplo, si ves no sé, por ejemplo, a mi esposa le gusta ver mucho Mentes Criminales y ese tipo de programas. Ajá. Y ahí mismo te explican cómo se van perfeccionando, cómo empiezan tímidamente. Claro. Y van agarrando confianza y confianza y confianza. Sí, hasta que se convierten en expertos. Ajá. Como todo, ¿no? O sea, la práctica hace al maestro, vaya. Sí, pero aquí nomás practicó con 5. Uh-huh. Sí. Y fíjate, y ahí volvemos a la pregunta de esa, ¿por qué? Claro, o sea, no fue tan simple, ¿no? Lo que yo creo que cada asesino no se justifica lo que hace y ningún tipo de muerte va a dejar de ser impactante, ¿no? Pero la fama, el reconocimiento tan fuerte que agarró, eso es lo que me mantiene todavía más. Sí. Me impresiona un poquito más, ¿no? Que son cinco muertes y agarró una fama encabronadísima. De hecho, sí. No sé si me puedo atrever a decir que es el asesino serial más famoso. Más famoso. Más conocido por todos. Está él, el Zodíaco, y Ted Bundy. Sí, pero vamos, a los chavos diles todavía Ted Bundy o el del Zodíaco, así como, pues, ¿quién es ese güey, no? Pero Jack el Destripador es así. Pero mencionas Jack el Destripador, hasta en los chistes lo han mencionado ese güey, ¿no? Uh-huh. Tan así como que dice, como dice Jack el Destripador, vámonos por partes, cabrón. Así es, exactamente. Vamos a tratar esto por partes, por episodios. Entonces, o sea, tuvo una popularidad cabrona. Ajá. Y fíjate, el médico forense, George Baxter Phillips, él dijo que 3 de las muertes habían sido por el mismo individuo. Ajá. Y que los otros habían sido obra de individuos de mente débil con la convicción de imitar al asesino. Ajá. O sea, se cree eso. Que 3 fueron por Jack el Destripador y otros 2 por imitadores. Ajá. Pero hay muchas teorías. Hay muchísimas teorías que hasta hablan de Holmes, que también él pudo haber sido Jack el Destripador cuando se vino a Estados Unidos. Ajá. Pero pues no, ahí no se puede porque él era americano. Holmes era americano y Jack el Destripador pues era aparentemente inglés. Claro. Y la fecha, ¿no? Simplemente en que
la distancia que hay entre unos y otros perdón, en la fecha. Ajá. Y el último asesinato se llamaba Kelly. Eh, bueno, después de este asesinato de Kelly, que todavía no se sabe si fue él o no, aparentemente ahí ya cesaron los asesinatos. Ajá, Sí hubo otros asesinatos, pero ya no se ve que son imitadores, porque en esas mismas fechas Ross Millet se llamaba, ajá, también en Clark Yard, en la misma zona. En 1988 también fue estrangulada. Pero ya ves que son casos, ya son cosas diferentes. O sea, ya no es el mismo modus operandi. Pero ya sabes que esa parte de ahí sí era media peligrosa. Y por eso sí hubo muchos asesinatos ahí, pero ya no se le atribuyen a Jack el al Destripador. destripador. Hasta casi 6 meses después, en el 89, Alice Mackenzie, también ahí en Whitechapel, Ajá, le abrieron la carótida izquierda. O sea, le abrió la garganta como lo había hecho Jack el de la misma Destripador. forma. Ujú. Pero nomás fue eso. Fue eso y golpes. Y por eso también se cree que él pudo haber sido, aunque los los forenses no lo atribuyen a él. Pero se cree que el que había imitado, pues, era otro imitador. Ajá. O sea que ¿Cómo ves? está interesante, bastante interesante. Muchísimas preguntas todavía sin resolver. Bueno, el Ujú. mismo caso no se ha resuelto. Y pues más que nada, o sea, lo impresionante de la fama. De hecho, creo, tienen hasta un tour, ¿no? Donde te llevan a los lugares donde Jack el Destripador, pues hizo sus gracias. Si mal no he leído, creo que sí hay un tour. Entonces, pues ándale, mira, hasta hacerle, eh, como ser parte del turismo ese cabrón. Pues bueno, Ujú. el mundo está loco, ¿no? Sí. Y hubo casos en los que las víctimas salieron con vida, o sea, que no murieron. Bueno, sí murieron, pero que alcanzaron a dar sus testimonios. O sea, esas 5 Sí, que que no mataron, pues murieron más en el adelante hubo. momento. Pero más adelante sí hubo personas que que salvaron de momento. Ajá, Que las apuñalaron. Por ejemplo, Ada Wilson la apuñalaron en el cuello ajá, el 28 de marzo. Y ella, pues, después murió, pues, pero son teorías. Por ejemplo, también ahí en esa misma zona se encontró un brazo flotando en el río Támesis. ajá. Y después se encontraron unas piernas y el torso. No encontraron ni la cabeza ni otras partes. Pero también se cree que tiene que ver con Jack El el Destripador. Destripador, porque ya fueron un poquito más, o sea, este fue el 2 de octubre, imagínate, este fue el 2 de octubre. Mira, si nos vamos a la fecha, fue 2 de octubre, ¿no? Ajá, 2 de octubre. El 9 de noviembre encontraron el de Mary Jane. Después de 6 días, también fue en los días finales, también fue en la misma fecha, en octubre. Esta fue en noviembre, pero como encontraron sus cuerpos, fue a principios de noviembre. ajá. Elizabeth Stride y Catherine Edu fueron el 30 de septiembre. Entonces, para septiembre, octubre, ¿no? Septiembre, Octubre, octubre. septiembre, octubre. Ujú. Un año después. El Un 8 de año mes después. septiembre, Annie Chapman fue el 8 de septiembre. ¿Cómo? El 8 de septiembre. El 8 de septiembre. Entonces, por eso se ve que es un mes más o menos de diferencia. Mes 31 de agosto, 8 de septiembre, finales de septiembre,
finales de octubre, principios de noviembre. Entonces, fíjate cómo, por eso es que dicen que los finales De mes, de mes era cuando cuando aparecían hacía sus... Ajá, las víctimas, ¿no? sí, qué interesante, ¿eh? Sí, sí, bastante. Porque, fíjate, A ver, estoy... ¿en qué año fueron los asesinatos de Jack? En el 88. En el 88. Podría ser 88, 89, 90. Porque fíjate, H.H. Holmes, él lo Ujú, ahorcaron en 1896. O sea, ujú. sí, sí estaría dentro de la época de... Porque sí, No, mencionaste... pero de- sí, pero la historia de Juan es nacido en Estados Unidos. Ajá. Porque mencionaste Por eso que sí como que no. decían que podría haber sido él. Sí, pueden haber sido él que haya ido para Inglaterra y después regresar. Ajá. Sí, porque de hecho, ¿cuándo fue? Él estuvo... Sí, no, él estuvo viajando. Podría a lo mejor coincidir o ser sospechoso por el tiempo en que él estuvo viajando. Ujú. Pero, pues bueno, lo dejamos así, que pudo haber sido de los señalados. Pero, pero sí, bueno, lo importante es que sí vimos que están dentro de la época. Dentro Sí. de la misma época que Jack. Y eso pues llevaría, pues sí, a tomarlo como sospecha. Que bueno, por lo que vamos viendo, pues ya cualquiera pudo haber sido sospechoso, ¿no? Porque ya vimos que las intenciones no fueron solamente por ser un asesino serial, sino que pues bueno, pudo haber habido intereses de por medio, tanto por el nombre, por honor a la corona, por limpiar la zona, por atacar a los judíos, y pues bueno, pudo haber varias razones, varios motivos. Y pues lo malo es No, que pues nunca se definió, ¿no? Nunca se... y ahora vienen otras cosas interesantes, Rafa. Hubo cartas que llegaban a Scotland Yard, presuntamente de Jack el Destripador. Ajá, O sea, él mandaba cartas antes del asesinato. Mandaba, mandaba unas cartas donde, bueno, hay la carta que es querido jefe, ajá, y otra que se llamaba Saucy Jack o Jack el Sangriento, algo así, ¿no? Algo así. ajá, Y otra que se llama Desde el Infierno. Entonces, la de querido jefe llegó el 25 de septiembre de 1888. Llegó a una agencia de noticias y envió el documento a Scotland Yard. Y al principio pensaron que era como una broma, lo que decía la carta, ajá, hasta que encontraron el cuerpo de esta Eddowes, que le había quitado una oreja. ajá. Y esa carta había llegado 3 días antes, en la cual hablaba de quitar una oreja a una dama. O sea, fíjate, de principio no la creían, Hasta que lo sucedió. de las cartas. Hasta que sucedió y fue como la firma. Ajá, O sea, imagínate, el, el documento afirmaba que el autor habría de enviar las orejas de su víctima a la policía. sí, sí, No se envió, no se enviaron las orejas, pero después encontraron a la mujer muerta esta sin, sin, sin una oreja. sin los miembros. Así es. Eh, y bueno, en la primera carta él se llama a sí mismo el Jack el Destripador. Ajá. O sea que todos se Y movían. Ajá, así le empezaron a decir. Y después el 1 de octubre llegó otra carta. haciendo mención de La otra misma, persona. la misma caligrafía y el mismo estilo de escribir. Ajá, Y en él decía que 2 víctimas más habían sido asesinadas en sitios cercanos entre sí. Y bueno,
Esa fue también Stripe y Edo, fueron las que fueron encontradas en la misma zona. Ajá. Entonces ahí fue donde le comenzó a Scotland Yard, pues le empezó pues, yo creo que a llamar más la atención este caso. Y el líder de ahí de vigilancia de Whitechapel recibió otra carta que es desde el infierno. Ajá. O sea, fueron 3 cartas Pero, entre las pe- que se pero escribió. esta era diferente. Esta era diferente. Es que ese es el problema. Ya después hubo imitadores. Ujú. Mm, En esta decía, porque era caligrafía distinta y distinta forma de redacción. Entonces, esta carta venía en una pequeña caja que contenía la mitad de un riñón preservado en etanol. Ah, qué mamón. Y el autor decía que la otra mitad se la había comido frito. Eso iba escrito en la carta. No, venía la carta y venía una cajita con medio riñón en etanol. Ah, sí, pero o sea, ahí hizo mención que él Se había comido se la otra comió la mitad otra del parte. riñón. Y a una de las víctimas le hacía falta el riñón. A Edos, pues Ajá. a Edos le hacía O sea, falta que todo un coincidía riñón. a fin de cuentas. Ajá. Entonces, pues ahí ya no sabían, porque ya era diferente esto. Ya pensaban que era alguna broma, o Ajá. no sé, una broma macabra. Ahí. Y bueno, investigaron el riñón y vieron que Sí sí correspondía era al humano cuerpo. y queda del lado izquierdo. Al que Pero le pues en hacía ese falta tiempo a la víctima. en ese tiempo no se podía, no se podía saber si realmente no había ADN ni nada de eso como para saber si realmente era de Edops ese riñón. Claro. Qué interesante, por eso se volvió tan famoso y lo que estoy viendo, por las cartas. Ujú. Pero pues bueno, también no se sabe si fueron bromas, porque también un periodista hasta 1913 confesó que él y un amigo habían escrito las cartas Ajá. para, como quien dice, como para mantener vivo el Pues mm, ahora sí a él, ¿no? Como personaje. Mantener viva la no, pero historia. ellos eran periodistas, Ajá. como para mantener la nota viva. Bueno, entonces O hay, sea, hay para que que ver también que, pues bueno, generaba muchas ganancias el saber, Ajá, pues, el morbo, ¿no? De conocer más ajá, sobre Jack. sí, O sea, eso era ya era, pues, ¿qué será? Publicidad gratuita. sí, por eso, pero bueno, eso de que te haya dicho antes de que muriera la mujer de la oreja Ajá, y luego el riñón, pues también dices como que tal vez no fueron ellos, o si fueron ellos, a lo mejor ellos también fueron los asesinos. claro. Porque qué casualidad que le hablan de que van a enviar la oreja y después llega el riñón. Sí, exacto. No, bastante interesante. Y pues yo creo que bueno, ya va a ser uno de los tantos misterios que jamás se van a resolver, ¿no? No, pues no se dan Ajá. jamás. Y aparte, pues mira, ahora les está generando cosas ya algo es más redituable, vaya, mantener ese misterio Ujú, que resolverlo, ¿no? O sea, a fin así de cuentas es. se convirtió en una marca, en una etiqueta, Ajá. porque pues ya el destripador, pues bueno, va generando, pues ya ahora sí, como ya lo repetí, pues ganancias, ¿no? Y pues como te digo, hay hasta un paseo turístico para conocer o estar los lugares donde estuvo Jack, o sea, ya no es las víctimas, o sea, donde estuvo Jack. Entonces, pues bueno, ya algún día tendremos oportunidad Pues de sí. conocer, a ver si es cierto también lo del tour, Ujú. a ver si realmente existe y pues bueno, Ya pues, que se quite la pandemia, vamos. hey, sí, otro año más, a ver, pero bueno, pues ya que vamos de salida, a Pues, ver cómo nos va más adelante. así es. Pues, Bueno, Rafa, pues yo creo que ya casi llegamos a la hora. sí, Vamos a de ver si hecho. si lo dividimos en dos o dejamos así corrido, ya vemos. Sí, ya vemos. A fin de ¿Verdad? cuentas, pues muy interesante. Estuvo muy, pues agradable. Yo creo que igual como siempre nos quedamos con preguntas
respuestas, a lo mejor son más preguntas que las respuestas, pero pues recordemos, lo importante es que sea de interés para todos ustedes, todo nuestro auditorio, y pues síganos escuchando, sigan acompañándonos en los próximos programas. Recuerden que este espacio es para ustedes, y hacerles nuevamente la invitación, ¿no? Como cada programa, que participen en las redes sociales, sus comentarios bienvenidos, sugerencias, y pues, por cierto, ver, que abriste abriste ¿cómo se llama? Se me olvidó. Creo que ya tengo sueño. En Telegram. En Telegram tenemos abierta el tema de los viajes, de la peregrinación a Talpa. Y para que participen todos, y sí, y para que participen con nosotros en sus aventuras, su historia, lo que nos tengan que platicar sobre Talpa, allí en Telegram, para que podamos interactuar con este tema también, y que pues nos hagan saber pues sus experiencias en la peregrinación. ¿Cómo ves? Muy bien, Rafa. Sí, me parece. Pues sí, estaría súper bien, ¿eh? Sí, y ahí para poder interactuar y pues tener un poco una cercanía más con todos ustedes. Y pues así es. Pues bueno, entonces los esperamos que haya sido de sagrado. Fer, muchísimas gracias, fue muy interesante el tema de hoy, y pues como siempre un placer haber compartido esta hora contigo y con todo nuestro auditorio, y pues estén pendientes para los próximos episodios de Claro. Muy bien, Rafa, perfecto. Entonces yo me despido, mi nombre es Fernando Pedrosa y eso fue todo por el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana en su podcast Claro Oscuro. Hasta luego. Hasta pronto.